¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos sociales más valiosos de la ciencia es que genera un sentido de orientación colectivo. Déjeme explicarle. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. A lo largo de la historia, todas las sociedades humanas han creado su estructura, sus leyes, sus costumbres, con base, en buena medida, en la percepción que tienen de la condición humana. Si somos especiales o no, si nos creemos todos iguales en calidad, aunque las circunstancias de nuestro nacimiento y nuestra educación nos lleven por distintos caminos en la vida. Todo eso sirve para crear las estructuras que nos permiten decidir qué consideramos bueno y qué consideramos malo. Un cambio en esa percepción cambia de manera profunda lo que vemos bien y lo que vemos mal. Simplemente vea las actitudes con respecto al racismo, sexismo y otras formas de discriminación, cómo han cambiado en un siglo. Y todavía falta mucho por cambiar. Estamos empezando. Pero a pesar de eso, ya hemos tenido fenómenos verdaderamente espectaculares como lo que inició Gandhi en la India o lo que logró encaminar de mejor manera probablemente Nelson Mandela en Sudáfrica. Son dos ejemplos, de muchos afortunadamente. No suficientes, pero sí muchos. Bueno, el caso es que la ciencia nos ayuda a crear este sentido de orientación de una manera muy directa. En su lento trabajar, en su lento descubrir de manera objetiva, desapasionada, los principios que gobiernan el funcionamiento del universo, como parte de ese proceso, la ciencia automáticamente, sin proponérselo muchas veces, puede literalmente echarle jabón en el piso a muchas de las ideas que sirven de base para muchas estructuras sociales. Eso fue lo que, ¿cuántas veces lo hemos comentado? Eso fue lo que casi hizo que a Galileo lo quemara. El que inadvertidamente, por ponerse a jugar a las canicas con su tablita de madera o jugar con su telescopio, lo que consiguió fue demostrar que muchas de las ideas aristotélicas sobre las que se basaba toda la autoridad temporal del sistema religioso político de la época pues no tenían fundamento. Que la Tierra no es el único centro de movimientos en todo el universo, que se mueve alrededor del Sol, que los objetos son atraídos por la Tierra de manera que todos caen con la misma velocidad independientemente de su peso o su composición. Estas babosadas pusieron a temblar a todos los sistemas políticos religiosos que se basaban en los principios aristotélicos. Y bueno, pues como en aquella época ya había unos agarrones espantosos entre protestantes y católicos romanos, pues ya se imaginará usted la inquietud que produjo las inocentes palabras de Galileo. Fueron peores que un insulto. Bueno, hemos platicado cómo, en más de una ocasión, cómo las ideas de Newton, las matemáticas de Newton, el cálculo diferencial e integral y la teoría de la gravitación que van junto con pegado, sirvieron de base, no solamente pusieron a temblar, destruyeron imperios enteros. Esas ideas caen en manos de personajes como André Marie Arouet, del que hemos hablado tantas veces. Escribía con el seudónimo de Voltaire. Y en poco tiempo aparecen nuevas perspectivas de lo que es bueno y de lo que es malo. Es bueno considerar a toda la gente igual ante la ley, a toda. Antes era bueno considerar que algunas personas podían estar encima de la ley. Bueno, le comento todo esto porque de entonces para acá la ciencia viene revelando continuamente nuevos aspectos verificables de nuestra condición humana, de nuestro origen, que sirven para que podamos identificar mejor
en dónde estamos culturalmente y hacia dónde queremos caminar. Ahora queremos caminar hacia sociedades que le den un nivel de vida mínimo decente a todo mundo, no solamente por buenas personas, sino porque sabemos que de otra manera la sociedad se vuelve inestable a mediano plazo. Una sociedad que no puede ofrecer eso es una sociedad que al cabo de un tiempo breve, de manera predecible, va a estar llena de crimen organizado y de una serie de descontento social, etcétera, etcétera. Y eso puede llevar, desde luego, a situaciones mucho peores. Bueno, todo eso es consecuencia de la ciencia. De pronto nos damos cuenta por dónde vamos bien y en dónde estamos regando el tepache, y en la corrección de nuestros errores podemos identificar nuevas rutas hacia el futuro. Este es uno de los aspectos más importantes de una buena educación completa. Una educación completa debe incluir historia, debe incluir civismo, que es una compilación de lo que consideramos correcto a nivel social momento a momento. Lo que se consideraba correcto en el siglo XIX, principios del XX, en el caso de un país como México se basaba en el famoso Manual de Carreño, en muchas ocasiones ahora lo consideramos impropio o incluso tan indecente que podría valerle la cárcel a las personas que lo practican. Una de las disciplinas en ese sentido de mayor valor social, aunque no lo parezca, es la paleoantropología. Muchas disciplinas científicas de pronto tienen un impacto social brutal y cuando uno las ve de cerca pues no encuentra uno de dónde viene el impacto social. Uno se pone a leer los libros de Galileo y son libros de física, platicaditos, escritos casi para niños. Galileo le escribía al gran público y el gran público en aquella época pues no era muy leído que digamos. Así que escribía en términos muy muy sencillos. Vea simplemente el diálogo de los dos sistemas máximos del mundo. Es la obra que metió en líos especialmente fuertes a Galileo, y es un diálogo entre tres personas y pues una de ellas es bastante burra, por cierto. El problema es que mucha gente en el poder en aquella época se identificó con el burro y no sin razón, y por eso me lo andaban quemando al pobre de Galileo. Pero bueno, el caso es que muchas disciplinas, cuando usted las ve de cerca, cuando ve un artículo científico relacionado con estas disciplinas, no parecen tener un impacto social importante. Y a la mera hora resultan tener una enorme trascendencia en nuestra forma de pensar. Cuando apareció la teoría de la evolución de Darwin, en 1859, una teoría que ya tenía mucho tiempo cocinándose en la cabeza de Darwin, inmediatamente mucha gente empezó a sentir, muchas veces sin poder decir exactamente por qué, que esa teoría iba a tener un impacto social muy, muy serio. De esta teoría nacieron muchas disciplinas modernas. Es una de las consecuencias de la brillantez del trabajo de Darwin. Un trabajo realmente poderoso en el mundo de la ciencia tiene, entre otras consecuencias, la creación de nuevas disciplinas. Se abren de pronto nuevos caminos de investigación. Y entre los muchos espacios nuevos que creó la teoría de la evolución, sirvió de base en buena medida para la genética, para la ecología, etc. Una de las avenidas de investigación importantes que nacieron en buena medida gracias a Darwin, o cuando menos se formalizaron gracias a Darwin, fue la paleoantropología, el estudio del pasado remoto de nuestra especie. Para mediados del siglo XX, y gracias al esfuerzo de unos cuantos paleoantropólogos realmente importantes y valientes y variopintos, había de todo, habíamos logrado ya establecer el inicio de una propuesta para la evolución humana, de una conexión directa entre el ser humano y los demás mamíferos. Se habían encontrado ya algunos restos en distintos lugares del continente asiático y luego en el continente africano de ancestros nuestros que vivieron hace más de 1 millón de años. El Homo erectus era
un organismo que ya merecía el nombre de ser humano, casi con seguridad sabía usar el fuego y herramientas avanzadas. Su cráneo era sustancialmente más pequeño que el nuestro, pero caminaba erguido. Su cara era sustancialmente diferente a la nuestra. Y la evidencia sugiere que no habría podido tener descendencia fértil de haber tenido contacto íntimo con una persona del sexo opuesto que perteneciera a la especie humana. Por lo tanto, se le considera una especie diferente. Y bueno, ya para la década de los 60, etcétera, habíamos reconocido a un ancestro aún más antiguo, el Homo habilis. 1,5 millones de años, 2 millones de años. Daba la sensación de que la evolución que llevó al ser humano era inusual. La teoría de la evolución sugiere que cuando ocurre un cambio importante en el ambiente, por ejemplo, aparecen de pronto muchos organismos por evolución con características muy parecidas que empiezan a invadir ese nuevo ambiente. Y al cabo de un tiempo, muchos de esos organismos desaparecen y solamente quedan los que están mejor adaptados. Esta competencia muchas veces es solo de nombre. En muchas ocasiones las especies que están involucradas en este proceso no se están peleando unas con otras, sino que simplemente unas logran reproducirse mejor que las otras. Los conflictos en el mundo de la vida son muy raros. Los conflictos organizados entre especies son prácticamente desconocidos. Mucha gente se imagina que no entendió bien lo que decía la teoría de Darwin, o que la querían utilizar como pretexto, pensaron que justificaba la guerra, por ejemplo. Vaya estupidez. Todo lo contrario. Si algo dice Darwin es que la herramienta de evolución básica de la condición humana es la cooperación. La enorme vulnerabilidad del individuo humano solamente se puede contrarrestar por la cooperación entre los miembros de nuestra especie. Pero bueno, es otro rollo. ¿Cuál es el rollo del día de hoy? Ahí le va. Tiene tiempo que sabemos que con la evolución humana parece que ocurrió lo que decía Darwin, que aparecieron varias especies con un nivel de inteligencia muy similar, entre 1 y 3 millones de años en el pasado, y que una de estas especies logró sobrevivir a las circunstancias del entorno, logró manejar mejor cambios climáticos, alimentaciones diferentes, a los retos del mundo natural, y logró sobrevivir para convertirse en lo que ahora somos nosotros. Gracias al trabajo de los paleoantropólogos fue posible distinguir varias especies muy cercanas a la nuestra. De todas, la más cercana es el hombre de Neandertal. Los primeros restos de este primo evolutivo nuestro, no es nuestro ancestro directo, fueron encontrados en el valle del río Neander. Eso es lo que significa Neandertal. Tal es valle en alemán. Sabemos ahora que el hombre de Neandertal tuvo una presencia importante en Europa, en muchas regiones de Europa, y también tuvo una presencia en Asia, aunque la presencia asiática parecía menor. Salió de África, se dispersó por todo el mundo, algo que ya había hecho antes, cuando menos de manera parcial, el Homo erectus. Y aparece el hombre de Neandertal, que supuestamente, esa era la explicación que se daba antes, estaba adaptado a vivir en climas muy fríos. Y por eso solamente se le encontraba en Europa, en la frontera de los glaciares. Acuérdese que ya hemos hablado de que la Tierra en los últimos poquito más de 2,5 millones de años, está sumergida en una era glaciar. Esto comenzó al inicio de la etapa que conocemos como el Cuaternario. De entonces para acá han ocurrido quizá una veintena de ciclos como los que le hemos presentado en otras ocasiones. Se viene un frío de los 10,000 demonios que puede durar, quién sabe, quizá unos 20, 30, 50,000 años, a veces un poquito más. No todos los periodos glaciares duran lo mismo. Y después se viene
calentamiento global súbito, que no entendemos bien de dónde viene, cuál es su origen, se derriten en buena medida los glaciares que cubren los dos polos de la Tierra, que llegan a cubrir quizá un 20-30% de la superficie terrestre, y se viene una etapa con un clima decente. Una etapa que puede durar 15.000 años, etc. Hay unos que dicen que puede durar hasta 50.000 años, la realidad es que no lo sabemos con suficiente detalle. Se termina este periodo interglaciar y se viene otra helada. Nuestra especie tiene probablemente unos 300.000 años de existir. Y estos ciclos glaciares duran menos. Esto significa que nuestra especie, desde que se originó, ha tenido que enfrentar más de una glaciación, cuando menos 2. Durante una glaciación, el continente europeo queda casi completamente cubierto de hielo. Los glaciares llegan quizá más o menos a la mitad de lo que ahora es Francia, un poquito hacia el sur. Y pues estos glaciares son unas capas de hielo gordísimas que pueden tener a veces hasta kilómetros de espesor, y obviamente nadie puede vivir encima de un glaciar. Aunque sobreviva al frío, no hay nada que comer. Entonces, la evidencia fósil muy esquemática que había a mediados del siglo XX del hombre de Neandertal sugería que el hombre de Neandertal vivía en la orilla de los glaciares. Cuando pasaban los glaciares, los neandertales se iban hacia el sur, y cuando retrocedían los glaciares, los neandertales se iban hacia el norte, pero se quedaban allí. Se llegaron a encontrar restos de la cultura neandertal e incluso huesos del hombre de Neandertal en lo que ahora es Asia Menor, por ejemplo. Y se llegó a creer que esto era consecuencia del avance y retroceso de los glaciares. Los glaciares empujaban hacia el sur a los hombres de Neandertal, y por eso se llegaban a encontrar algunos restos, por ejemplo, en zonas como Israel. Y luego los glaciares iban para atrás, y la mayoría de los hombres de Neandertal, hombres y mujeres de Neandertal, se iban para el norte. Los pocos restos que se encontraban en lugares como Israel eran consecuencia de este fenómeno. Bueno, acaba de ser publicado un trabajo, una serie de trabajos, son 2 trabajos en la revista Science, de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, que, son 3 trabajos, perdónenme, son 3 trabajitos en el mismo número de Science. Es inusual que se publiquen 3 trabajos sobre el mismo tema en una revista, sobre todo en una que tiene la trascendencia de Science, y es porque los editores sienten que detrás de estos artículos hay mucha tela de donde cortar para no solamente para la ciencia en general, sino para la sociedad completa. Son artículos de gran relevancia. Estos grupos de investigación encontraron unos cráneos y otros huesos de un organismo que claramente está casi a la altura del ser humano, es decir, casi a la altura, no quise utilizar el término altura, que es casi idéntico al ser humano, pero tiene algunos detallitos que claramente lo separan de nuestra especie, un poquito. La estructura del cráneo es diferente, la barbilla, que en nosotros y en nuestros ancestros se proyecta un poco para adelante, no existe prácticamente en estos cráneos, y los dientes son mucho más grandes de lo normal. Eso normalmente lo encuentra usted en cráneos de Neandertal. Sin embargo, ciertos aspectos del cráneo de esta especie se parecen mucho a los ancestros conocidos de nuestra especie, al Homo habilis. Es decir, tiene un cráneo de ancestro del ser humano y tiene mandíbulas de Neandertal. Esto tiene muy contentos a algunos paleoantropólogos y a otros los tiene muy confundidos. Se llegó a creer que el hombre de Neandertal estaba muy separado de la evolución de la especie humana.
ahora resulta que hay un ancestro nuestro, o un organismo cercano a más bien un organismo cercano a nuestros ancestros, que tenía características de Neandertal y características de ser humano, cuando ya existían los seres humanos. Estos fósiles tienen entre 140.000 y 120.000 años de edad. Significa que estos seres, estas personas, ya existían, estaban vivas, cuando nuestra especie ya tenía como 160.000 años de existir o más. Es decir, la especie humana ya estaba bien establecida, ya estaba derramándose por todo el mundo, y a esas alturas uno esperaría encontrar únicamente fósiles del hombre de Neandertal, un primo evolutivo que supuestamente tuvo un impacto menor en la evolución y desapareció, y restos de ser humano moderno. Pero está apareciendo una especie intermedia. Fue un grupo de personas que tenían mandíbulas de Neandertal y cráneos de humano, pero no de humano de la época, sino de humanos más antiguos. Es más o menos lo que dice la teoría de la evolución. Cuando aparece alguna condición evolutiva que le da ventajas a un organismo, aparecen rápidamente varias especies muy parecidas que explotan esa nueva capacidad. Algunas desaparecen y otras no. Cuando la evolución del cerebro de los mamíferos alcanzó el nivel suficiente para aprender a hacer herramientas y probablemente para poder comunicarse de viva voz, es decir, cuando empezamos a volvernos inteligentes, varios descendientes de este primer grupo de seres inteligentes evolucionaron para desarrollar nuevas especies. Y una de esas líneas evolutivas llega hasta nosotros. Pero hubo otras líneas evolutivas. No las habíamos reconocido antes porque los fósiles de nuestros ancestros son escandalosamente raros, porque nuestro cuerpo es muy frágil, nunca hubo muchos de nuestros ancestros en el pasado y normalmente vivían en lugares en donde la fosilización es difícil. Bueno, pues aquí se encuentra una población que podría ser contemporánea, podría ser descendiente de la línea evolutiva que dio origen a los neandertales. Durante un tiempo existió la especie que dio origen a los neandertales y los mismos neandertales. Luego se extinguió esta especie que están presentando estos investigadores. Quedaron los hombres de Neandertal, que se mantuvieron vivos por más de 50.000 años hasta luego desaparecer. Los últimos neandertales desaparecieron hace quizá 40.000 años, y aquí estamos hablando de fósiles que tienen entre 140 y 120.000 años. En aquella época, hace 140.000 años, en el mismo lugar vivieron ancestros directos nuestros, esta especie nueva recién descubierta y el hombre de Neandertal. Poco tiempo después desaparece esta especie que acabamos de descubrir y queda nada más el Neandertal y el ser humano. Esto sugiere que el origen del hombre de Neandertal fue en Asia Menor o por esa región. Entonces, la presencia humana, la presencia neandertal en Europa es casi al revés que como se venía contando la historia. Supuestamente el hombre de Neandertal aparece por evolución en las zonas frías en Europa durante las glaciaciones, y en la última glaciación, a mediados de la última glaciación, se extingue, probablemente por competencia indirecta con los seres humanos. Hay evidencia de que había colaboración entre seres humanos y neandertales, al punto de que podemos detectar genes que claramente son de origen neandertal en usted y en mí. Así que colaboración había, y no solamente de palabrita. No sé si me explico. Bueno, pero el caso es que parece que la historia no va por allí. Parece que el hombre de Neandertal aparece en Asia Menor, y durante un tiempo hubo 3 especies inteligentes en esa región, capaces de hacer herramientas y capaces de hablar. Y hay evidencia incipiente en este sitio de colaboración entre esas especies. En lugar de que estas especies compitieran a golpes y se dieran de patadas para ver quién era el bueno,
resulta que parece que había colaboración entre ellos y que probablemente por una mejor resistencia a las enfermedades o mejor capacidad de adaptación a cambios climáticos nuestra especie fue la buena y fue la que sobrevivió. Pero nunca hubo una guerra entre especies y de allí salimos nosotros como los únicos vencedores. Esto cambia en mucho no solamente el árbol genealógico humano, sino también nuestra percepción de cómo fue la evolución desde que aparece el género Homo, hace quizá unos 3 millones de años, una cosa así, hasta la actualidad. Es probable, y esto empieza a quedar cada vez más claro por este descubrimiento y otros más, que durante casi toda la historia evolutiva de nuestra especie y de nuestro género, el género Homo, hace 3,5 millones de años, 4 millones de años, existieron varias especies inteligentes con el mismo nivel de inteligencia, entre ellas las especies ancestrales a nosotros. Y una vez ya aparecida nuestra especie, todavía existieron otras especies con una inteligencia muy cercana, y durante todos estos 3 o 3,5 millones de años está la sugerencia de que hubo colaboración. Ciertamente no hubo competencia directa, parece que hubo colaboración entre estas especies. Especies con características físicas muy diferentes. El cambio fundamental que esto exige en nuestro entendimiento de nuestro pasado está sacudiendo a la comunidad científica especializada. Hay que reescribir muchos de los libros que pretenden narrar la historia temprana de nuestra especie. De pronto cambia nuestra perspectiva sobre cómo fue el pasado de una especie cercana a la nuestra muy importante, el hombre de Neandertal, una especie de la que tenemos genes nosotros. Y también cambia en buena medida la perspectiva de cómo funcionó el proceso inteligente durante 3 o 3,5 millones de años. Entre las muchas conclusiones iniciales que se pueden obtener de esto, hay una que en la que quizá podríamos empezar a reflexionar todos nosotros, nos guste o no nos guste la ciencia o la paleoantropología en particular, y es que la cooperación entre individuos de aspectos y características muy diferentes fue la regla durante 3 millones de años o más. La violencia que ahora vemos, las desigualdades sociales, la guerra, todas estas formas de maltrato entre nosotros son un invento reciente y son un indicio probablemente de inmadurez social. No es algo que esté metido en nuestra naturaleza, es algo que preocupa a muchísima gente. Somos naturalmente violentos. ¿Está dentro de nosotros, en nuestra esencia, la semilla de nuestra propia destrucción? Es una de las primeras conclusiones que podemos sacar de este trabajo, que por cierto está en discusión y faltará por ver qué sale en el futuro cercano de esa discusión, es que no. Es que adentro de nosotros lo que hay es, y de manera natural, exigida por la naturaleza, existe el principio de la tolerancia y la cooperación. Y probablemente si buscamos dentro de nosotros mismos con suficiente cuidado y bien orientados por trabajos científicos, vamos a encontrar esos elementos bien vigentes en nosotros. Y quizá podemos reactivarlos para crear una sociedad que merezca como mínimo el calificativo de decente. Seguiremos platicando de esta historia porque, le digo, va a generar un montón de discusiones bien sabrosas en el mundo de la ciencia. Este descubrimiento se ha hecho en un lugar que se llama Nesher Ramla. Nesher es Nesher, espacio Ramla. Busque el término en internet. Los artículos de Science no están abiertos a todo público, pero sí las discusiones entre los científicos, así que si le interesa su propio pasado, si le interesa saber de dónde viene usted y qué clase de personas eran sus ancestros muy antiguos, busque el término Nesher Ramla. Gracias por su atención.
Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.